Ya sé que no es directamente afectado por esto, pero apelo a una de las reflexiones de la ciudadana que decía: los políticos, qué vergüenza, ¿dónde están? ¿Quién nos representa? No, en serio, de verdad, cuando pasa una cosa de estas, quien se dedica a la función pública, a la gestión pública, a representar y defender los intereses, y ve este fracaso tan evidente, ¿qué puede decir? Permíteme muy brevemente que mis primeras palabras hoy, dado que es el 11M, sean de recuerdo y de solidaridad personal con todas las víctimas del terrorismo, en nombre mío y del propio Gobierno. Y en relación con este asunto que me planteas, ciertamente los responsables políticos lo primero que pensamos es cómo podemos ayudar a reparar las circunstancias que se producen, en este caso la pérdida de luz, y comprobar cómo la falta de electricidad además es un elemento tan básico que afecta rápidamente a otros elementos de la vida normal, el bombeo de agua o cosas en las que no pensamos cuando pagamos el recibo de la luz eléctrica, que identificamos sobre todo con el consumo de luz, pero no con otros elementos derivados. Pues lo primero que uno se plantea es la eficacia de los sistemas de prevención que tenemos, que habrá que revisar, pero antes que nada de eso, echar una mano cada uno en el ejercicio de sus competencias, y es lo que está haciendo el Gobierno de España, ayudar en lo posible tanto a las empresas como a las autoridades públicas catalanas para solventar lo antes posible esta situación, porque entendemos perfectamente cómo se encuentran los ciudadanos que no tienen, pues eso, no pueden hacer de comer, están pasando frío. ¿Lo del PIOB por cogoberno sirve como filosofía vital o no? Yo creo que no sirve como filosofía vital, que lo que hay que hacer es exigir que adoptemos todos los responsables públicos las medidas necesarias para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir, siendo conscientes también de que hay situaciones atmosféricas o meteorológicas, como puede ser esto o algunas otras, que nunca hay tampoco previsiones suficientes al respecto. Es decir, que hay que ver los daños también en función de la magnitud de los acontecimientos, en este caso naturales, que han provocado unas nevadas insólitas, ciertamente, en esa región, con unas consecuencias que afectan no solo a Cataluña, sino también a Francia, y por tanto la implicación de los dos lados de los Pirineos. Se va a pensar usted que le estamos atracando, y no es verdad, porque le hemos invitado a palabras de justicia, que es su departamento, que es su ramo, que es su ministerio, pero ahora cuando mencionaba lo de la colaboración entre administraciones, entre instituciones, para solventar los problemas de los ciudadanos, me he acordado de esa propuesta de rebelión que lanzó ayer por la tarde Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, hombre, no sé, como integrante de un gobierno destinatario y víctima propiciatoria de ese intento de rebelión, no sé si tiene alguna idea al respecto. Pues me parece un gesto de irresponsabilidad política muy profundo, y así me siento obligado a decirlo. En un Estado democrático, las leyes las aprueban los representantes de los ciudadanos en el Parlamento, esa es la legitimidad, y cuando a uno no le gusta una ley, para eso hay un Parlamento, para eso hay oposición, hay partidos políticos, presenta una reforma de la ley ante las Cortes. Lo que no puede hacerse, en mi opinión, es llamar a la rebelión, literalmente, frente a un acto normativo aprobado por los representantes legítimos de todos los ciudadanos españoles. Creo que en un Estado como el nuestro, no solo por ser Estado de Derecho, sino también un Estado políticamente descentralizado, el principio de lealtad institucional y de respeto a las instituciones democráticas es fundamental y que nadie debiera olvidar. Yo no sé, a lo mejor vamos muy lejos, pero yo escuchando ayer a Esperanza Aguirre, tampoco concretó ni sabemos en qué va a consistir esa propuesta de rebelión, pero se lo pregunto como ministro de Justicia. Es decir, una ley aprobada, una norma en vigor, alguien que llama a desobedecerla está cometiendo un delito. Todos los españoles y todos los ciudadanos están obligados a cumplir las leyes, con las consecuencias que ello pueda suponer, pero sobre todo los responsables políticos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo en el cumplimiento de esa ley. Francisco Camaños, ministro de Justicia, le hemos invitado esta mañana, entre otras cosas, porque hoy precisamente el Congreso inicia el debate, suponemos que debate ya definitivo para la reforma del Código Penal. La primera pregunta, ministro, porque ha habido algún comentario, quizá alguna duda estos últimos días, ¿va a tener esta reforma por fin apoyo parlamentario suficiente, sí o no? Yo creo que sí va a tener ese apoyo suficiente. Para empezar, la iniciativa o el proyecto de ley ha tenido una amplia acogida en la Cámara. Es cierto que el Grupo Parlamentario Vasco y grupos políticos integrantes del Grupo Mixto han presentado unas enmiendas a la totalidad, pero no es menos cierto que la amplia mayoría del arco parlamentario ha aceptado entrar en el diálogo que supone siempre la tramitación de un proyecto de ley de esta magnitud, y yo estoy convencido, y así lo deseo, que después de la sesión que vamos a tener dentro de un momento, esos grupos también entren en ese diálogo de tramitación de la ley para conseguir un código penal
equilibrado y adecuado a la realidad de España. En esa reforma se va a incluir finalmente algún tipo de referencia a esa cadena perpetua revisable que mantiene como propuesta el Partido Popular, ¿sí o no, ministro? La postura del Gobierno, del Grupo Parlamentario Socialista en esto, yo creo que es muy clara y la vamos a defender. Consideramos que la cadena perpetua como tal es contraria a la Constitución. El artículo 25.2 de la Constitución determina que las penas tienen que estar dirigidas siempre a la reinserción social de las personas, por tanto la cadena perpetua no cumple ese mandato constitucional. Y en cuanto a esta nueva figura que el Partido Popular se ha sacado para puentear un poco este problema de constitucionalidad que ellos mismos han detectado, esta llamada prisión permanente revisable, hay que decir que es absolutamente incoherente con otro principio que el Partido Popular defiende, que es el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Si las penas han de cumplirse de manera íntegra y efectiva, entonces no son revisables. Y si nosotros ya tenemos condenas de 20, de 30 años en determinados delitos muy graves, es cierto, que tienen que cumplirse de manera efectiva, no parece normal que haya otras penas pretendidamente más largas, pero que sin embargo son revisables antes en el tiempo. Nos parece un ejercicio de incoherencia dentro de la lógica actual del Código Penal. ¿Y la propuesta de Convergencia y Unió de endurecer la pena, el castigo para los multireincidentes? ¿Eso tiene más encaje, más cabida o no? Creemos que efectivamente existe un problema de multirreincidencia, sobre todo en algunos núcleos urbanos. Yo he tenido ocasión de hablar de este asunto con el alcalde de Barcelona, también he visto la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias, preocupados por esta situación de delincuencia menor, pero que se produce en lugares muy puntuales de una ciudad, zonas turísticas, metro, etcétera, etcétera. Y efectivamente nos parece que hay que adoptar alguna medida y trabajar entre todos en buscar soluciones. Aunque he de decirlo que técnicamente no es una fórmula fácil, porque si queremos un sistema de juicios rápidos para estos delitos menores como el que tenemos, es muy difícil establecer esa regla de que acumulando varias faltas se convierta en delito. Sencillamente porque las faltas se va juzgando cada una de ellas, y una vez que están juzgadas, los ciudadanos deben de saberlo, ya no computan. Por tanto, o juicios rápidos o acumulaciones. Estamos buscando y explorando otras fórmulas, y lo haremos con todos los grupos parlamentarios, por supuesto también con Convergencia y Unió, que nos permitan superar estas dificultades técnicas, pero dar solución a algo que es muy real. Claro, porque es que es de esas historias que tiene un impacto ciudadano tan notable, y ahora mismo personas que estén escuchando la radio estarán pensando, sí, muy bien, el ministro puede decir misa si quiere, puede decir lo que quiera, pero esa imagen tan gráfica de entran por una puerta o salen por la misma o salen por la otra, un carterista, 20 detenciones, una ladrona de bolsos, 17 detenciones. Bueno, ¿eso qué solución se le da? ¿Cómo se resuelve? Pues estamos Porque hace buscando... años que llevamos hablando de esto. Efectivamente, y estamos buscando soluciones, digamos, aceptables y que sean coherentes también con los principios básicos del derecho penal en cualquier Estado democrático. Por ejemplo, en muchos casos este tipo de actuaciones se produce no por uno, sino por una especie de organización de carteristas, que son 2 o 3, o personas que se reúnen cada mañana delante del Museo del Prado, no precisamente para ver los Goyas, ¿no? Pero que se estructuran y casi es su trabajo acercarse, y pues lo que vamos a hacer a través de los llamados grupos criminales, que es una forma distinta de la asociación para delinquir, lo vamos a cambiar, es que cuando ocurra esto, aunque sean delitos menores, al trabajar varios, para que nos entiendan los oyentes, eso se convierta automáticamente en delito. Por tanto, hay fórmulas... ¿Por el concepto banda o por lo que sea? Por el concepto de que son varios. Sí. Y esto permite, además, un control mayor, porque no podrán, si tienen delitos, ya tienen medidas de no acercamiento a determinadas áreas, que también puede favorecer este tipo de control por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vamos a trabajar en esa línea y buscar fórmulas con los diversos grupos para solventar un problema que es cierto y al que queremos dar respuesta. ¿La nueva ley de enjuiciamiento criminal para cuándo, ministro? Pues la nueva ley de enjuiciamiento criminal es la gran ley procesal, 2000 artículos prácticamente, de una complejidad enorme, pero que así como era necesario reformar el Código Penal, tenemos que abordar de manera ineludible en la democracia española. Es una ley de finales del siglo XIX que no responde en absoluto a la realidad de nuestro país, pero que sin embargo regula el 70% de los asuntos que llegan a los tribunales. Por tanto, modificar la ley de enjuiciamiento criminal es en gran medida modificar la justicia española, desde el punto de vista de lo que ocurre en un tribunal. Nosotros llevamos trabajando un tiempo
El tema quizá más estrella, más debatido, es quién tiene que llevar la investigación, si los fiscales o los jueces. ¿Pueden instruir o no? Sí. Nosotros vamos a apostar decididamente, al igual que en el resto de los países democráticos del mundo. Francia es el otro que queda con España, y lo está cambiando su ley, porque la investigación recaiga el peso de la investigación sobre el Ministerio Público, sobre los fiscales, y que la función del juez sea precisamente la de garantía, la de control de lo que hace el fiscal en defensa de los derechos de los ciudadanos. Pero hay otros temas mucho más complejos también. Están todos los relativos a la segunda instancia penal, que tenemos problemas sobre los que nos han advertido el Tribunal de Estrasburgo y otros organismos internacionales. Hay que ver cómo regulamos toda la fase intermedia y probatoria del proceso penal, cómo la agilizamos, cómo quitamos trámites, cómo evitamos la pena de banquillo hoy tan larga, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en ello y esperamos, no me arriesgaría a dar un plazo cierto, pero esperamos poder tenerlo en las Cortes, pues yo espero que con tiempo suficiente, no voy a dar una fecha, pero sí para que sea aprobada en esta legislatura. En esta legislatura. Señor Camaño, no sé si le pasa a usted, a mí desde luego me ocurre, me provoca cierto coraje que habiendo como hay tantos asuntos pendientes y tan importantes en el mundo de la justicia, dedicamos tantos minutos y tanto espacio y tanto tiempo pues hablar de los líos y de las broncas internas de la justicia o de las personas que imparten justicia. Me va a permitir un instante que saludemos a nuestro compañero Pedro Jiménez, porque éramos pocos, iba a decir y parió, y llegó otro recurso contra el juez Garzón, presentado en estas últimas horas, o anunciado estas últimas horas, por algunos de los abogados que han presentado querellas contra el magistrado, en este caso por los cursos esos famosos que se había pagado, o no pagado en este caso, el Banco Santander en la ciudad de Nueva York. Escuchamos el contenido de esta información y luego comentamos. Antonio Panea y José Luis Mazón han calcado la iniciativa de Garzón para pedir la abstención y subsidiariamente la recusación de 3 vocales, Gómez Benítez, Pío Aguirre y Miguel Carmona, por amistad estrecha con el juez. Sobre Gómez Benítez aseguran que ya se ha abstenido en anteriores ocasiones y por lo tanto ha reconocido su notoria amistad con Garzón. La recusación de Aguirre se basa en que Garzón y él son de la misma tierra y van juntos de cacería, por lo que su intervención en las deliberaciones comprometería la imparcialidad del proceso. En cuanto a Carmona, los querellantes se acogen a que, según sus informaciones, profesa una gran simpatía o apoyo a Garzón. Primera reflexión, la mía. Esto es muy cansino, ya sé que es grave, ¿eh? Pero esto es muy cansino, ¿eh? Efectivamente, cuando uno trabaja y es ministro de Justicia, día a día en la Administración de Justicia, a veces siente como una gran losa cuando 3 o 4 asuntos tapan, ¿no?, el trabajo que día a día se hace en los tribunales por transformarlos, por mejorarlos. Ayer mismo celebraba un acuerdo con los sindicatos para el despliegue de la oficina judicial, que es fundamental en estos cambios, pero todo esto efectivamente queda bajo 4 o 5 asuntos que son realmente los que llaman y son el centro de la atención de la información. Y debe ser así. Lo que ocurre es que deberíamos ser capaces todos de dejar que los tribunales hiciesen su trabajo desde la normalidad y no utilizarlos pues para fines de otra naturaleza. El juez Garzón, como todo ciudadano español, tiene derecho a la presunción de inocencia. Todas estas causas, todos estos procesos de recusación se encuentran en una fase muy incipiente de todos estos procesos. Debemos de respetar su presunción de inocencia y debemos también dejar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que adopte en su momento las decisiones que considere pertinentes. Cuando esto no se hace, pues se produce efectivamente efectos como los que estamos viviendo, que mucho tiene que ver con una estrategia en parte llevada a cabo por el principal partido de la oposición, que es disparar a todo, el reaccionar de manera inmediata sobre cualquier asunto y no hacerlo solo en el ámbito del Parlamento, lo cual tiene su lógica política, sino trasladarlo también al ámbito de otras instituciones del Estado. Yo ya sé que usted no podrá decirlo, pero si hiciéramos ahora mismo, vamos, no hace falta, una encuesta entre los contertulios de esta casa, los de hoy y los de días anteriores y posteriores, y les preguntáramos, ¿tiene Garzón los días contados como magistrado de la audiencia? Saldría mayoritariamente el sí. Yo espero que pueda seguir trabajando, pero en todo caso esto lo tiene que determinar quien lo tiene que determinar en este momento, que por un lado es el Tribunal Supremo, cuando tenga que conocer las causas pertinentes y desde luego sus decisiones tendrán que ser acatadas por todos, y en segundo lugar el Consejo General del Poder Judicial, quien tiene que pronunciarse sobre la suspensión o no de este magistrado.
Ambas cuestiones están en manos de órganos de relevancia constitucional, en el caso del Tribunal Supremo, claramente órgano constitucional en el caso del Consejo, donde hay personas que saben llevar a cabo su trabajo, que son competentes, que tienen una responsabilidad. Dejemos que ejerzan esa responsabilidad. Ministro, dígame una cosa, ahora que ha citado al Consejo General del Poder Judicial. Hace unos meses, con motivo de su renovación, se generaron grandes expectativas de que esto no iba a ser ya un mapa de cromos, no iba a ser un calco de las mayorías y minorías políticas, que iba a ser un organismo más independiente, más profesional, más alejado de la brega partidista. Bueno, ha pasado un tiempo y eso, digamos que ha quedado, en fin, no en agua de borrajas, pero casi. ¿Qué nivel de satisfacción o insatisfacción tiene usted como ministro con este Consejo y singularmente con su presidente, que al final es el responsable en cualquier organismo de las cosas que ocurren? Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial, este nuevo Consejo, más allá del diseño, digamos, constitucional y legal de la institución, está haciendo un gran esfuerzo por mantener en la gran mayoría de los asuntos consensos institucionales en torno a los temas sobre los que tiene que decidir, pero que, como todo orden y órgano plural, hay momentos en los que inevitablemente existen posiciones distintas. Por eso tiene una composición variada y diferenciada. Identificar que todas las tensiones que se produzcan en el Consejo son tensiones de naturaleza política stricto sensu no me parece del todo acertado. Hay que recordar que también hay asociaciones judiciales, hay intereses de otro tipo de naturaleza propios del Poder Judicial, cuya competencia le corresponde al Consejo, y que desde afuera, cuando se produce este tipo de circunstancias, el ministro de Justicia, que no tiene ninguna competencia sobre el Consejo General del Poder Judicial, como cualquier otro ciudadano, ve con preocupación, pero consciente también de las dificultades que tienen algunos temas y sobre todo convencido de que el Consejo va a superar, digamos, estos encuentros inevitables muchas veces de posición, de elementos difíciles de decidir, y que recupera, en la gran mayoría de los asuntos ya lo hace así, la normalidad institucional. Ministro, vamos terminando. El presidente Zapatero dijo la otra noche en Televisión Española que de momento, no dijo de momento, dijo que no entra en sus planes un cambio de gobierno, que está satisfecho con el equipo que tiene para trabajar, etcétera, etcétera. Si ese cambio se produjera en el corto o en el medio plazo, pues no sé, en verano, que es esa fecha que, en fin, muchos señalan como posible para alguna modificación, ¿le parecería un signo de normalidad, de coherencia, de debilidad, o no tiene opinión? Yo creo que las decisiones de renovación de un gobierno las tiene que adoptar siempre su presidente, que las renovaciones de gobierno en la democracia española se han producido muchísimas veces con mucha naturalidad, cambios de ministros, etcétera, etcétera. Si hacemos un recordatorio de nuestra democracia, esto forma parte de la realidad política de un país, no solo del español, y que es el presidente del gobierno quien tiene que valorar en cada momento y en función de la realidad del país qué equipo necesita de apoyo para llevar a cabo su programa de gobierno. Sin duda, pero a usted le gusta navegar y lo sigue haciendo cuando puede, ¿verdad? Y usted sabe que cuando uno va navegando y el viento sopla de manera determinada, en algún instante hay que coger el timón o la vela, lo que sea, y girar. ¿Ha llegado ese momento? Yo creo que estamos todavía con un viento lo suficientemente estable como para ceñir, porque hemos preparado bien las velas, hemos armado bien la cubierta y hemos preparado el barco para aguantar esa posición. Y de hecho, pues toda la política económica que se está desplegando obedece a un programa que hemos ido elaborando, al igual que gran parte de las medidas que se adoptan. Es cierto que en este momento donde todavía estamos comenzando a salir un poco del impacto más duro de la crisis, y donde, existe esa situación social, ¿no?, de no ver la salida, las cosas son difíciles, pero creo que el rumbo que ha marcado el Gobierno es el adecuado para llegar a buen puerto. Ojalá no nos pille la tempestad. Francisco Camaño, ministro de Justicia, muchísimas gracias por estar esta mañana en la SER y buenos días. Muy amable, muchas gracias.